Abra su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6, ahí sentadito, por favor. De aquí al día 21, que es el día de resurrección, hermanos, quiero enfocarme, quisiera hablar en estas 2-3 semanas que tenemos por delante, amados, sobre el evangelismo y sobre la salvación de las almas. Antes de entrar directamente ya, hermanos, en el mensaje, vaya conmigo a Primera de Timoteo, no segunda, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6, por favor, si es tan amable. Primera de Timoteo 2, 1 al 6, la palabra de Dios dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora vamos a enfocarnos y vamos a ponerle cuidado al versículo 4, hermanos, donde dice, hablando y refiriéndose a Dios mismo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Y dice aquí el texto, la escritura, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué interesante ese texto, hermano. Ahorita lo vamos a mirar. Pero primeramente quisiera hacer algunas aclaraciones, hermanos. El propósito existencial de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Por qué, hermanos, Cristo Jesús mandó, ordenó, estableció, le dio vida a la iglesia? En el Antiguo Testamento encontramos que la manera en que Dios trataba con la humanidad era a través de su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, hermanos. Y del pueblo judío, porque en Juan capítulo 4, Cristo hablándole a la mujer samaritana, el Señor Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, o si lee la Biblia, ¿verdad? Nomás para. Entonces, amados de Dios, de ahí, hermanos, del cuerpo judío, del pueblo judío, de ahí, hermanos, nace o viene la divinidad a encarnarse, Cristo Jesús. Este Cristo va a la cruz del Calvario y ahí, hermano, muere para salvación de toda la humanidad, cumpliendo la profecía que se le dio a Abraham, que fue donde inició el pueblo judío, hermanos, diciéndole, por tu descendencia serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que la salvación era para expandirse, para extenderse sobre toda la humanidad. La salvación es para toda la humanidad, hermanos. Entonces en Cristo Jesús se cumple y ahí se establece una institución divina que se le llama la iglesia, o se le puede llamar también el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces este cuerpo, esta institución, esto que Cristo estableció, hermano, tiene un propósito, tiene un trabajo, tiene una visión. ¿Cuál es la visión? La visión de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. La iglesia no hace salvos, la iglesia no trae salvación. Uno de las diferencias que tenemos entre la iglesia popular y la iglesia evangélica cristiana es la siguiente, hermano: que la iglesia popular, la salvación es a través de la esencia misma de la iglesia, hermanos, del cuerpo mismo de la iglesia, a través de su liturgia, a través de sus mandamientos y a través, hermanos, de los, ¿cómo se le llama? Los sacramentos, hermanos. Es como se cumple la salvación en las personas. Cuando en cambio la iglesia evangélica, la doctrina que tiene es que nosotros creemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que Él perdonó todos los pecados, y que la forma de adquirir o poder recibir la salvación es a través de creer, de poder, hermanos, confesar a Jesucristo, creerlo en el corazón, confesar con los labios, y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, y hay perdón de pecados, y hay salvación y vida eterna. Esa es la doctrina básicamente, hermanos. Entonces el propósito de la iglesia no es expander, hermanos, una idea, no expander el nombre de la iglesia, sino que nosotros lo que predicamos es a Cristo. Pablo dijo: me he propuesto no saber otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este, ¿qué?
crucificado. ¿Por qué? Porque en Él está la salvación, hermanos. Entonces, el propósito de la iglesia es el cumplimiento de la gran comisión. Todo lo que hacemos, todos los ministerios, todo, hermano, lo que la iglesia trabaja, invierte, se envuelve, todo, hermano, lo que el pueblo hace lleva una sola dirección: las almas perdidas, hermanos. Que Cristo salve al perdido, hermano. Y para que ellos puedan recibir la salvación, tienen que escuchar. ¿Y quién va a predicar? La iglesia. Por lo tanto, dentro de la iglesia, ¿cuáles son las personas más importantes? No son, hermanos, ciertas familias o la familia pastoral o la familia de los líderes. No, aquí la persona más importante, ¿quién es? El visitante. ¿Les cae el 20, santos? Y acabamos de poner un anuncio allá afuera que dice: este estacionamiento es para ¿quiénes? Pero como hay aquí hermanos que ya tienen 10 años de visitantes. ¿En serio, hermano? Llega y se estaciona y dice: es que yo todavía soy visitante. Como no he hecho un compromiso con la iglesia de ninguna forma. No, cuando digo visitante estoy pensando en personas que vienen por primera, segunda y tal vez tercera vez, hermano. Pero ya después, ya. Amén. Santo Dios. Porque el propósito principal de la iglesia es precisamente ello, hermanos: el inconverso. Estamos para ellos, somos para servir la comunidad. Estamos, hermanos, para alcanzar al perdido, al pecador. Recuerde, hermano, cuál era el comportamiento, el carácter, la actitud de Cristo cuando anduvo, hermanos, en este mundo caminando. Comía con pecadores, caminaba con pecadores, visitaba hogares de pecadores, hablaba con ellos, se comunicaba con ellos. ¿Por qué? Porque a eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. No se le olvide, hermano, porque a algunos se les olvida qué fue lo que Cristo hizo por ustedes y se encierran, hermanos, en una burbuja, en un ambiente que se formulan, y se les olvida, hermano, que hay un propósito de trabajo en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es? El de darle testimonio a un mundo perdido, porque alguien te habló a ti de Cristo, porque alguien te testificó, porque alguien te tuvo paciencia, alguien te invitó, alguien te amó, alguien te toleró, alguien te aguantó y alguien te sigue aguantando todavía. Entonces, hermanos, amados de Dios, de esta misma forma, hermanos, así como alguien nos dio gracia, ahora dice: lo que recibiste de gracia, darlo de gracia. Tenemos, hermanos, que abrir nuestros ojos y envolvernos y participar, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente hay diferentes creencias, y en las diferentes creencias hay diferentes mensajes, y cada iglesia, cada institución, cada religión, cada organismo religioso que existe, hermano, tiene su propio mensaje. Algunos predican bendición, otros predican prosperidad, otros predican, hermano, a diferentes ideas, formas. La iglesia de Cristo no predica otra cosa sino a Cristo nada más. Eso es todo, con su palabra. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, hermano, concéntrese en eso. Tenemos una fe y tenemos un mensaje. Usted tiene una fe y tiene un mensaje. Ahora, ¿para qué? Para ser salvos. ¿Pero salvos de qué? Y esa es la problemática interpretativa que hay. Que la gente no cree en salvación, ni tampoco predican a Cristo, y si lo predican a medias, ¿verdad? Limitado el mensaje, no el mensaje completo, porque la gente no cree que hay una condenación, cuando la Biblia es tan clara en la condenación. Déjame decirte hoy que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tu alma está perdida, según las Escrituras. Yo sé que esto molesta a mucha gente, irrita, inquieta, y algunas personas se incomodan con ello. Pero esa es la realidad de la palabra de Dios. Esa es la realidad del pecado, de la maldad. Esa es la realidad del mundo, hermanos.
Por eso vino Cristo. Hay una razón por qué Cristo vino a la cruz del Calvario. Hay una razón por qué se despojó de su divinidad y se vistió de humanidad, hermano, para ir a la cruz del Calvario, morir y resucitar al tercer día. Todo eso tiene un propósito muy significativo para nosotros, para otorgarnos salvación, salvos de una condenación. ¿Qué significa condenación o la palabra condenar? La palabra condenar es dictar sentencia o traer juicio. Todos estamos expuestos al juicio de Dios. Dios es justo juez y la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa debe de morir. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hermanos, si hemos pecado, Dios nos va a juzgar y tendremos que pagar por nuestras faltas y nuestros pecados. Pero Dios se anticipó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Se anticipa el Señor y envía a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que Él pague el precio de tu falta, de tu pecado. Él tomó tu pecado sobre sus hombros y lo llevó a la cruz del Calvario. Y por medio del sacrificio, ahora tú tienes salvación. Pero entonces, ¿cómo es que una persona adquiere la salvación y deja de estar condenado? Por creer en Cristo. Porque el creer, el tener fe es lo que justifica. No el que seas bueno, no el que seas religioso, no el que vengas arrastrando los pies a la iglesia cada domingo. ¿Siguen aquí? No. Lo que va a salvar tu alma es la fe en Cristo Jesús. Pecador ya eres, pecadores ya somos. En pecado estamos, en pecado hemos vivido, en pecado, hermano. Es inevitable el pecado porque permanece en nuestra humanidad. Pero en el momento que Cristo entra a nuestro corazón, Él nos limpia de todo pecado. Él purifica y limpia nuestra alma, nuestra conciencia y nos hace aptos para estar en la presencia de Dios, hermanos. Y Dios ha preparado una morada eterna para estar con Él en la eternidad. Simple y sencillamente porque hemos creído a Cristo. Si no le crees, entonces tu alma está perdida. ¿Me están comprendiendo, santos? Entonces la condenación es dictar sentencia. Pero Cristo, en vez de convertirse en juez, se convierte en abogado. Y Él aboga por nosotros, hermanos. Entonces ya Dios no nos mira directamente a nuestro pecado, sino que nos mira a través de la transparencia de Cristo. Cristo llena nuestras vidas. Entonces, cuando Dios se quiere acercar a nosotros que somos pecaminosos, que hemos vivido en maldad, en oscuridad, hermano, somos aptos. Dios nos mira santificados, puros, no por nuestra capacidad, sino porque el sacrificio nos santificó, nos limpió, nos purificó y nos hizo aptos. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces la sentencia es la condenación justa de Dios, no sobre las personas, sino que se dirige contra el pecado y la maldad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ama al pecador, pero Dios no acepta su pecado. ¿Me están comprendiendo? Entonces no hay por qué sentirse rechazado. Dios te ama y Dios te quiere perdonar. Y a veces precisamente esa ha sido la artimaña del diablo, hermano, de complicar, de desviar, de quitarle la facilidad a la salvación, convirtiendo el cristianismo en una religión, en un montón de ideas, de hechos, de liturgia, de sacramentos para poder alcanzar una salvación. No es así, hermanos. La salvación es sencilla. La salvación se obtiene solamente por creer, nada más. El que cree, todo le es posible. El que cree es justificado. El que cree es perdonado. No importa si su vida fue una vida de mucha perversidad, o de vicios, o de alcoholismo, o de drogadicción, o de cualquier actividad ilícita ante los ojos de Dios. Con el simple hecho de creer, las personas son perdonadas, sanadas, transformadas, cambiadas.
En eso está el texto de las Escrituras. En ello se basa toda la teología, en la fe. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra. Y Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo, hermanos. Entonces, para entender un poquito más, voy rápido porque me quitaron tiempo los hermanos, pero no le hace, ¿verdad? No, no es cierto. Segunda de Pedro, capítulo 2, para explicar un poquito más esto de la condenación, hermanos, para entenderlo más. Y luego vamos a condensar todo este mensaje y lo vamos a implementar en una sola idea: ir y predicar. Usted les tiene que hablar. Hábleles de Cristo. Pero veamos primeramente este texto, hermano, de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Son bastantes versículos, así que los leo rápidamente. Usted es un buen lector también. Si no me sigue la lectura, entonces escúcheme. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No se sorprenda de las falsas doctrinas, no se sorprenda de tanta religión, institución, creencias, iglesias que tienen que poner un sinnúmero de formatos para poder ser partícipes de la gracia de Dios, hermano. Los hay, existe, ¿verdad? Tienes que vender revistas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que pertenecer a su membresía. Hay un montón de cosas, hermanos, que se tienen que hacer. Creer en ciertos libros, ciertas doctrinas, poner ciertas horas de trabajo y hacer cuánta cosa para poder obtener la salvación. No, hermano, no es así como Dios lo estableció. Por eso es que nos advierte que este tipo de personas van a aparecer. Versículo 2: y muchos seguirán sus disilusiones. O sea, muchas personas van a seguir estas ideas, hermanos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso hay gente que no quiere creer, y hay gente que señala y acusa a la iglesia como falsa o como algo que es inútil o inservible. Tenemos que tener cuidado con esto, pero ya Dios nos lo advertía. Versículo 3, voy rápido, hablo rápido, usted escucha rápido porque el tiempo me apremia. Versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por eso es que la gente pide dinero y usa la religión para sacarle dinero, hermano. ¿Me están escuchando? Tenga cuidado, tenga cuidado. No ande pactando con nadie. Amén. Pacte con Cristo. Ándale pues, va. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su predicción no se duerme. Viene condenación sobre todas esas personas que están, hermano, están destruyendo, están opacando, están escondiendo la verdad de la salvación, la verdad en Cristo. Versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que si hay condenación, si existe la condenación, y que ya en el pasado la historia bíblica nos enseña que Dios condenó una generación, la generación de Noé.
Condenó, ¿qué, hermano? A una ciudad, dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Condenó, hermanos, a aquellas personas que desvían de la verdad a las personas, que esconden la verdad del evangelio y que imponen ideologías o pensamientos o creencias que no son de Dios. ¿Me están escuchando? Condenación existe. Yo quiero que usted medite profundamente en esto, porque si usted no tiene a Cristo, su alma está condenada, y cuando llegue aquel día, cuando tenga que partir, no habrá ninguna excusa, porque usted escuchó el evangelio puro que se predicó desde este púlpito y se le dijo que para ser salvo lo único que necesita es a Cristo en el corazón, es creerle a Dios, y Él cambia y transforma su vida. Pero aún hay personas, hermanos, como dice aquí el texto que acabamos de leer, que mayormente la condenación es para aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias. Todavía, a pesar de conocer el evangelio, prefieren todavía el mundo, el pecado, la maldad. No habrá excusa para esas personas, hermanos. La condenación viene, la condenación está cerca, hermanos. Y recuerde algo, y bien importante, que quiero enfatizar y enfocar, que quede con claridad en el corazón de todos los oyentes. La condenación está en el no creer, no en el pecado. Pecadores somos todos. Lo que diferencia es la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? El que cree cambia, es transformado, hermano, por el poder de Dios. Dice, ya que por nuestro pecado estamos ya condenados. Mire, para entender un poquito más este concepto, porque este es el concepto que las religiones no predican, no enseñan, hermano, y que nosotros tenemos que discernir correctamente para poder compartir un evangelio verdadero a las personas inconversas. Porque recuerde, lo más importante son las almas, son la gente, su hijo, su hija, sus padres, sus vecinos, sus amigos, las personas que le rodean, hermanos. Mire, vayamos a leer a Juan capítulo 3, por favor, versículo 19 al 21. Después de la declaración de Juan 3:16, preciosa declaración, toda la Biblia en un versículo concentrado, pero tenemos que leer el contexto. Y el versículo 19 del capítulo 3 nos dice, hermano, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La decisión que toma cada persona cuando Cristo viene, alumbra tu entendimiento. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando eres expuesto al evangelio, el evangelio es luz. El evangelio ilumina tu caminar, ilumina tu vida, tu corazón. Y hay solamente dos cosas de decisión que se tienen que hacer. Solamente, hermano, hay dos decisiones. Una, o te acercan más a la luz para que la luz alumbre todo tu ser y puedas ver tus manchas y tu pecado y arrepentirte de ellos, y por lo tanto confesar delante de Dios y recibir el perdón, o salirte de esa luz e irte a la oscuridad, a las tinieblas, y esconderte pensando que nunca vas a estar en la presencia de Dios otra vez. Vámonos. Híjole, hasta a mí me dolió. Leo otra vez el texto. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, aquí viene. Nuestro trabajo no es salvar. Nuestro trabajo es predicar, háblales de Cristo, comunícales, diles que Cristo los ama, diles que hay salvación, diles que hay cambio, dile que Dios puede hacer un cambio en sus vidas. Esto es lo que va a pasar. En el momento que una persona es expuesta, o se entrega a Cristo Jesús, o se enoja, se molesta, se irrita y se aleja. ¿Qué es lo que pasa cuando el evangelio llega a una familia? Y esto lo viví yo en experiencia propia, en mi propia familia. Cuando el evangelio comenzó a tocar las puertas de nuestra casa, de nuestras familias, la primera reacción que tuvo la familia fue esta: volver a voltear a la religión. No se acordaban que eran religiosos
por cultura, ¿verdad? Y a la iglesia iban nada más, pues cada vez que alguien se moría o alguien se casaba, nada más, es todo, nada más. Ahora, algunas personas agarran esa cobertura religiosa y se excusan y dicen: yo ya tengo mi propia religión, y la abrazan y se cubren con ella. Ahora, ¿por qué se cubren? Porque están cubriendo sus pecados y sus faltas, excusándose y creyendo que aquella cobertura les va a dar la salvación. Ahora, no quieren venir a la verdad, porque en la verdad te confronta como lo hace la luz, y te dice: hay que renunciar a ese estilo de vida. Pero como los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿qué hacen? Me cubro con la religión, pero sigo practicando los malos hábitos, que en sí son destructivos, destruyen familia. No me diga que no, los vicios lo hacen. El distanciarse, los pleitos, las contiendas, la majadería, las malas palabras, el enojo, la ira. Todas estas cosas son las que Cristo trata en su salvación. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es tan importante esto. Entonces dice: no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí es donde entra la gran comisión de Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16, hermano. Mateo también lo menciona, pero la de Marcos dice de la siguiente manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. Y aquí viene, porque a veces evitamos el siguiente punto: y fuere bautizado. Explico rápidamente. El bautismo no salva, pero el bautismo confirma que creíste. Mire, aquí viene, la gente dice: oh sí, yo creo y ya soy salvo. Entonces le toca, según el texto de la escritura, es el bautismo en agua. Entonces la gente dice: no estoy listo. No, entonces sí creyó, pero rechazó, porque amó más las tinieblas. Vámonos. ¿Están aquí todavía? Está filoso esto, ¿verdad que sí? Entonces volvamos otra vez a la lectura. Predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será. Ahora aquí viene: mas el que no creyere. No dice mas el que no se bautice, porque el bautismo no es otra cosa sino confirmación. ¿Qué es el bautismo? El contrato. ¿Qué es el bautismo? El testimonio. Entonces no se trata de bautizarse, porque existe otra forma de religión de cubrirse. Muchas personas se bautizan sin abandonar su antigua manera de vivir. Y hay creencias cristianas, muy buenas creencias, que a veces se desvían y bautizan a cualquier loco que se presenta. No, espéreme. El bautismo es para los nacidos de nuevo. Increíblemente. Pero ahora estamos bautizando personas en la iglesia que ya fueron bautizados a los 10, 11, 12 añitos. Le pregunté, me dijo: ¿qué pasó? Me dice: pues es que yo no sabía, a mí nomás me agarraron y me metieron al agua. Y me dijo: no digas nada porque te dejo abajo, así que. Y yo obedecí. Porque es una decisión personal. La salvación es individual, no se hereda, no se compromete, es de Dios para ti. Es la relación tuya con Cristo. Uno será tomado, el otro será dejado. Tu esposa se va, tú te quedas. Aleluya. O viceversa, ¿verdad? Porque eso lo hablamos la semana pasada. Déjenme terminar aquí. Entonces dice: mas el que no creyere será condenado. Si hay condenación, hermanos. Amados, no perdamos oportunidad. No perdamos oportunidad. Hay dos prácticas importantes que tenemos que hacer: una, predicar; otra, orar.
Hay que orar por tus vecinos, ora por tus amigos, pídele a Dios por ellos, pídele a Dios por tus hijos, por la familia que no son salvos. Y luego después háblales del Señor, compárteles el evangelio. Tienes que tener un tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque si esa alma se pierde, Dios te va a traer a juicio a ti por esa alma. Mire, escuche esto se lo dije el miércoles, porque el tema más o menos es similar. En Primera de Pedro que estábamos estudiando, hermanos, cómo presentar defensa al evangelio. Escuche esto. Algunas personas, el único momento que van a tener oportuno tener acceso al evangelio sano es con tu amistad. Si tú no estás preparado para traer respuesta, para traer palabra, se va a perder esa oportunidad, hermano. Y posiblemente un alma se pierda por la eternidad. Y tú no puedes cargar con ello. ¿Cómo te libras de esa carga? Cuando tú les predicas y les dices, una vez que se los dijiste, eres librado de esa carga. Porque ahí la decisión ya no te pertenece a ti, ya es entre la persona y Dios. Pero no puedes negarle el conocimiento de Cristo Jesús. Este mensaje es importante entenderlo desde esta perspectiva, hermanos. No todos serán salvos, pero todos deben de escuchar. Todos deben de tener la oportunidad. Todos deben de tener el momento reflexivo en donde puedan ellos tomar la decisión de quedarse en las tinieblas, en el pecado, o recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, hermanos. Por favor, aprovechemos este tiempo. Estos son momentos espectaculares para la iglesia. La gente tiene hambre y sed. Dios está dispuesto. La iglesia tiene que disponerse también. Precisamente este momento, hermano, desde el famoso miércoles de ceniza que comienza la cuaresma, la gente se vuelve más religiosa y la gente se pregunta, porque la gente no es tonta, y cuestiona, ¿verdad? Y hay gente honesta que quiere conocer el verdadero evangelio. No saben cómo, no saben dónde, no saben cuándo, pero el Espíritu Santo está orquestando, está preparando un momento que tenga un encuentro con tu persona. Porque tú tendrás el mensaje correcto que va a cambiar y transformar la vida de esa persona para la eternidad completamente, hermano. Aprovechemos este momento. Déjenme cerrar, hermanos, con un texto que voy a leer y hablarles de lo que está sucediendo con la iglesia popular. Y digo la iglesia popular y nos concierne porque la mayoría de nosotros venimos de las prácticas de esa religión. Todo el mundo sabía, todo esto era algo a gritos, hermanos. Era secreto a gritos, de que se estaba solapando, de que se estaba escondiendo, hermanos, tanto abuso y tanta maldad y tanta oscuridad. Solamente en Boston, hermanos, en 20, 30 años, no cientos, miles, y sí, cientos de sacerdotes, hermanos, y tantos. En México se ha solapado, se ha escondido tanto, hermano. Hay tanto. El resultado del señor Maciel es profundo, pero sigue oculto. En todas las naciones, ¿qué es lo que está pasando? Se está revelando el resultado de del verdadero carácter de una institución que no practica la verdad de Dios. Eso es simple. Ahora, ¿qué significa esto? Nunca la iglesia cristiana debe de criticar ni levantar el dedo. Nunca la iglesia debe de levantar, hermanos, una crítica o traer algo controversial a las personas que practican. Debe de ser respetuoso. Dejemos que las leyes se encarguen de ello. Pero ¿por qué menciono esto? Porque aquí hay una gran oportunidad. No porque la maldad, hermanos, esté bien, no, sino porque la verdad siempre va a salir a flote, hermano.
porque no hay nada escondido ante los ojos de Dios. Entonces este es el momento propicio donde la iglesia tiene que tener un verdadero y genuino avivamiento. Y esa es mi oración, hermanos. Avivamiento me refiero, hermano, como en los años 1800 en Inglaterra, como en los años 1900 aquí, hermanos, en el área de Los Ángeles, como algunos avivamientos en el pasado, el de Escocia y algunos otros, los que leen la historia, en donde las almas se volcaban a recibir a Cristo, hermano, porque Dios, hermano, tiene un plan para la humanidad, y yo creo que viene un avivamiento y que la iglesia tiene que estar preparada, hermanos. ¿Para qué? Para dar respuesta y salvación a todo lo que amerita esos cuestionamientos que la gente tiene, hermano. ¿Quién es la verdad? Ni la iglesia tiene la verdad, ni la iglesia popular, ni la iglesia cristiana, ni las asambleas de Dios de las cuales nosotros pertenecemos. La verdad es Cristo Jesús, hermano. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, estaremos bien caminando en la verdad y no tendremos que defender ninguna doctrina, porque Dios no necesita que lo defiendan. Él se defiende solo, porque Él es Dios en los cielos, hermano. Usted hábleles y predíqueles que Cristo les ama. Amén, amados. Terminamos con capítulo 6 de Romanos, versículo 22 y 23, y luego hacemos oración, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo más precioso que tienes es la vida eterna, hermano. Es la salvación de tu alma, y Dios quiere que la compartas con alguien más. Estos días, estas semanas, háblale a alguien de Cristo Jesús, hermanos. Amén, santos. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar.